Te comiste 1 hora en el tránsito, llegaste tarde y la patronal se puso la gorra. Ya fue. Ponete los auriculares y escucha Cítrica Radio de 10 a 13, que te ayudamos a romper la rutina. 11:14 de la mañana, estás en Cítrica Radio, estás en Ya Fue, este programa que te hace piecito para que saltes el paredón de tu rutina y te encuentres con este programón de miércoles en Cítrica Radio. ¿Qué programón de miércoles, por favor, que estamos teniendo, Mal. Por favor, un día donde el presidente propiciará una reforma judicial que a nosotros nos hizo pensar en qué otras cosas reformaríamos de nuestras vidas, ¿o no? De nuestra vida cotidiana, del mundo mundial, ¿por qué no? Y el entrevistado que vamos a tener ahora seguro que tiene un montón de ideas para que pensemos con él. Ya la hemos vendido la entrevista, no es ninguna sorpresa, tenemos muchas ganas de charlar con él de varios temas. Arrancó la semana con fuego en Rosario, un fuego intencional disfrazado de no intencional. Y de ese tipo de cositas le vamos a preguntar a él, que es abogado ambientalista y que tenemos muchas ganas de escuchar. Enrique Viale, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy Hola, bien, Enrique, bienvenido. gracias por atendernos. Enrique, ¿qué pasó en Rosario y en los humedales que nos despertamos esta semana con todas imágenes de Rosario con fueguito de fondo y no eran efectos especiales precisamente? En realidad esto viene ya hace más de 2 meses, Sí. con fuegos constantes, periódicos, Sí. fuegos masivos y que generan un pasivo ambiental muy grande, ¿no? No solo en la destrucción de los humedales en sí mismo, de la flora, la fauna absoluta, Sí. sino Sí. también lo que significan estos fuegos enfrente de una de las ciudades más grandes de nuestro país, Claro. como es Rosario, ¿no? Es decir, con más habitantes de nuestro país y que viven las consecuencias y sufren las consecuencias del humo de estas quemas intencionales. Digo quemas intencionales porque están relacionadas con el agronegocio, ¿no? Son Sí. una parte, una especie de forma tradicional, entre comillas, de preparar el terreno, de limpiar también, entre comillas, el terreno Sí. para que crezcan las pasturas para la ganadería, ¿no? Fundamentalmente la ganadería. Claro. Sí. Eso es lo que se hace. Entonces van los mismos dueños del terreno, prenden fuego para preparar el terreno para después. Es claramente ilegal, Enrique, esto, porque si no, lo admitirían claramente los dueños de estos Es territorios. claramente ilegal, incluso, mira, Argentina tiene hasta una ley de quema, ¿no? Ah, mira. Una ley nacional que salió ya hace varios años, que pocos recuerdan y que no ha tenido tantos efectos. Es absolutamente ilegal trasladar los pasivos ambientales y destruir la naturaleza de la forma que se está haciendo. Absolutamente ilegal, Sí. incluso es penalmente también perseguible, ¿no? Claro. Sí. Digo, por el estrago doloso, etcétera. Esto, a ver, para que se den una idea, es muy concreto las consecuencias que Eso. genera. A ver. Genera consecuencias concretas en la salud de mucha gente que está invisibilizada. Sí. En el medio de una pandemia que tiene orígenes o que tiene consecuencias en el sistema respiratorio, es aún más grave todavía, ¿no? Claro. Porque esto afecta, imaginen las personas que tienen problemas respiratorios, crónicos, asma, etcétera, y que no pueden refugiarse. El humo es muy perverso, porque hay que, Total. uno cierra las ventanas, pero se mete por cualquier agujerito, etcétera, y terminan respirándolo. Es de las peores cosas, o gente que tiene bebés, ¿no? Sí, claro. Niños muy, muy chiquitos. Es realmente desesperante el humo. Y aunque las consecuencias negativas en términos ambientales, más allá de para la gente, sean obvias, ¿querés como ejemplificarlas? Porque no solo, destruye parte del sistema, Claro, ¿verdad? de la flora y de la fauna del lugar. Sí, la flora y la fauna del lugar queda absolutamente destruida, ¿no? Porque Total. es arrasada, literalmente arrasada Claro. por los fuegos. Esos son ecosistemas muy valiosos que Ujú. tienen, es el delta del Paraná, nada más y nada menos. Claro. Un ecosistema muy, muy poderoso, uno de los ecosistemas más interesantes que tiene el Cono Sur, donde, bueno, realmente la afectación es absoluta. Y tiene que ver con un sistema de agronegocio que hay que reflexionar, ¿no? Claro. El sistema de agronegocio está acostumbrado a hacer este tipo de cosas,
sin ningún tipo de consecuencia, ni legales, que pareciera que todo es en el altar de sus negocios, ¿no? Sí. Claro. En el altar de sus negocios se pueden sacrificar nuestras vidas, nuestro ambiente, nuestra naturaleza, nuestro aire. Nada parece importarle, y eso va en concordancia con lo que pasa en el resto del país. En el norte argentino, tuvimos estos meses en cuarentena, y lo que no paró fue la deforestación, ¿no? Que fue peor que la del año pasado. Claro. Es decir, En todo Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, en Salta. Es más, si no me equivoco, en Chaco, yo esto me enteré por vos, Enrique, si no me equivoco, se deforestó una zona equivalente a la ciudad de Buenos Aires de bosque nativo. Solo durante la cuarentena en estas 4 provincias, que es el Gran Chaco argentino, o sea, la región del Gran Chaco argentino, Sí. que ocupa estas 4 provincias, durante la cuarentena, Sí. mientras todos estábamos encerrados aún, Sí. se deforestó una superficie superior a la ciudad de Buenos Aires. Solo durante la cuarentena, estoy diciendo. Después en el resto del año fue más aún, ¿no? Obviamente. Digo, de marzo hasta fines de julio, un relevamiento satelital que hizo Greenpeace, Sí. muy interesante, detectó eso, ¿no? Detectó que hubo más de 20.000 hectáreas deforestadas, que es prácticamente la superficie entera de la ciudad de Buenos Aires. Tremendo, Enrique, y eso tiene, una locura. Eso tiene, además de efectos inmediatos, una relación con lo que vos decías también recién, con la guita, ¿no? El negocio. Obvio. El negocio. ¿Por qué es que se deforestan estos bosques nativos? En este caso se deforesta para ampliar la superficie del agronegocio. Sí. Fundamentalmente en ese caso es para ganadería, igual que en Rosario. que en los incendios de Rosario, ganadería intensiva. Sí. En otros casos la deforestación tiene que ver con la soja, el avance de la soja, o la soja que avanza sobre la ganadería, y la ganadería termina yendo a las zonas marginales, Claro. a pelear por la ampliación de la frontera agropecuaria. Claro. ¿No? Hay como una creencia de que podría ser infinita, que puede ser infinito el crecimiento de las superficies del agronegocio, ¿no? Entonces ellos van ampliando, una locura. Bien, Enrique, más allá de que recién estábamos diciendo que es ilegal, evidentemente hay algo que los ampara, o por lo menos hay leyes que no se aplican. Claro, que no se aplican correctamente, porque si no, esto no pasaría, por lo menos no de la manera tan burda en la que sucede. Claro. ¿Cuáles son las leyes que prohíben que esto suceda y cuáles son las cosas que faltan que se apliquen efectivamente? ¿Cuáles son las medidas efectivas que deberían aplicarse para que esto deje de suceder? Es una mezcla, ¿no? El agronegocio es parte, ustedes lo saben bien, del lobby más grande de nuestro país, Total. más poderoso. En algunos casos tenemos muchas normas, tenemos la Ley Nacional de Bosques, la Ley de Bosque Nativo, esa que se peleó tanto tiempo, hace más de 10 años ya. Uh-huh. El tema de los incendios de esta manera están absolutamente prohibidos, pero hay vueltas de tuerca que se están buscando, ¿no? Por ejemplo, que deforestar sea un delito, ¿no? Eso también es algo que viene haciendo Greenpeace y pidiendo hace varios años, incorporarle un tipo penal especialmente a la deforestación, ¿no? Porque muchas veces la deforestación es penada con multa, y esas multas forman parte después del sistema contable de las empresas, ¿no? Entonces es más rentable pagar la multa pero ampliar su frontera agropecuaria, una locura. Total. Entonces, bueno, es un debate que se viene dando hace tiempo, de endurecer y poner penas, de cárcel a quienes fomenten o generen la deforestación, ¿no? Claro. Estamos hablando con Enrique Viale, él es abogado ambientalista, es autor junto a Maristela Svampa de La Argentina del extractivismo y el despojo, mal desarrollo, es el libro que yo les vendí en el comienzo, yo leí, está buenísimo, y si no me equivoco, Enrique, también está, uno puede acceder gratis al PDF, está publicado en internet. Y es muy interesante porque este es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo, es estructural, y hay atisbos de que este tipo de cuestiones sean resueltas, sean prioridad para algún gobierno. Es complejo, ¿no? Miren, a ver, hay como una falsa idea de desarrollo hace mucho tiempo, en América Latina, desde la conquista por los europeos, sí, que vamos viendo ahí, como siempre nos ponen como una visión eldoradista, ¿no? En su momento fue Vaca Muerta, la soja transgénica, todos fantasmas que nunca se atrapan, ¿no? Digo fantasmas porque uno trata de agarrarlos y no puede, ¿no? Claro. Ahora con los chanchos, ¿no? Vieron que es la nueva
el nuevo El Dorado, el nuevo Vaca Muerta, que yo le digo cerdo muerto, que es ahora sí van a venir a invertir millones y millones para salvarnos, para producir carne para otros países, ¿no? Sí. Es como el nuevo El Dorado, ¿no? Y siempre estamos dando vuelta a lo mismo, y no podemos pensar un modelo productivo, un modelo de desarrollo que realmente nos saque y traiga prosperidad y bienestar a toda la población y no siempre a los mismos sectores, ¿no? Claro. Y en eso caen, ahí Maristela Svampa habla del consenso de los commodities, ¿no? Sí. Porque como con todo consenso trasvasa ideología, Claro. obviamente con diferencias enormes en cuanto a la distribución, etcétera, pero todos estamos detrás de Vaca Muerta, ¿no? Todos Claro. los gobiernos están detrás de Vaca Muerta o ven la única salida a esta, ¿no? Sí, sí. Lo preocupante es que en medio de una pandemia, ¿no? Como la que estamos viviendo, cuyos orígenes son claramente la degradación ambiental, Sí. se sigan pensando las mismas soluciones, ¿no? Para los problemas, o sea, se busca potenciar lo que nos trajo hasta acá. Claro. Sí. ¿Qué hay? No podemos pensar... En función de todo esto que estás contando, parece mentira todo esto que en algún momento se dijo, sobre todo durante los primeros 30 días de lo que fueron las cuarentenas en el mundo, de que había disminuido lo que es La contaminación. la contaminación claro. ambiental. ¿Esto es totalmente falaz o hay algo de eso en que las industrias por simplemente 30 días no estuvieron funcionando, por lo menos no en la misma medida que lo hacían antes? ¿Hay algo de cierto en esto o es un...? No, es lo que acabas de decir, lo acabas de contar vos. O sea, hay menos tráfico en las ciudades, porque además esas visiones son muy urbanas, ¿no? Total. En las ciudades, los primeros días realmente no había casi tráfico, no había automóviles, había muy poco automóvil circulando, hasta incluso había pocos colectivos, Ujú. los primeros días, digo. Sí, Eso claramente, o sea, el principal factor de la contaminación urbana tiene que ver con el automóvil, y claramente eso bajó los niveles de contaminación momentáneamente, ¿no? En las ciudades. Lo mismo, un montón de empresas dejaron de producir los primeros días porque no sabían ni cuáles eran las esenciales, total. que producían también contaminación y eso también bajó. Pero es absolutamente momentáneo y eso se vio en 2 minutos alterado apenas fueron abriendo nuevamente o flexibilizando la cuarentena, ¿no? Es decir que tiene una parte de cierto, pero otra parte que es absolutamente coyuntural y Claro. momentáneo, no es que fue un cambio absoluto. Y por el contrario, además incluso pareciera que la apertura hace que debamos recuperar el tiempo perdido en ese sentido. Claro. Y parece que incluso en países como en China, que tienen graves problemas de contaminación del aire, Sí. todo se vio potenciado a medida que fueron abriendo, ¿no? Sí. Bueno, pero de algún modo nos hace pensar o nos hace ver que quizás no es tan difícil como creemos Exacto. ir en contra, Sí. o sea, como que quizás solamente se requiere un Sí. poco de voluntad y disminuir de alguna manera coherente los niveles de contaminación y que se puede recuperar, digamos, un poco, como no es que está todo perdido, que hay formas de ir de a poco recuperando todo lo que estamos matándole al ambiente. Siempre lo venden como algo utópico, como algo imposible. Como que ya está, como que Sí, ya lo sí. destruimos, Ya perdimos, bueno, ya está. listo, ya Sí, sí. estamos en el camino. Es cierto eso. Y sobre todo en las ciudades, ¿no? Sí. Nos dimos cuenta lo que significa la dictadura del automóvil, decimos. Total. Nosotros lamentamos en la ciudad de Buenos Aires que no haya habido un cambio como está habiendo en distintas ciudades del mundo. Ujú. Sí. Incluso en capitales como París, Sí. en Europa, en muchas ciudades, pero también en América Latina, en Bogotá, donde han sacado en avenidas, la mitad de las avenidas se le han dado a las bicicletas, de golpe, así. Con la Claro. excusa, una buena excusa, que es el tema de que no subirse a los transportes públicos, Claro. etcétera, que es donde uno se contagia. Y uno de los pocas capitales del mundo donde no solo no ha pasado eso, sino que hemos retrocedido es en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque están sacando algunas de las estaciones de bicicleta Sí. históricas que tiene la ciudad. Sí. Es decir, no solo no hemos avanzado 1 metro cuadrado en nuevas calles, etcétera, ni siquiera los fines de semana para ocio y recreación de los niños, etcétera. Eso me pone muy mal. Le sugiero a ustedes y a los oyentes y Sí. a las oyentes que se fijen lo que está pasando en otras ciudades, que es maravilloso, ¿no? Ujú. Maravilloso el cambio que está habiendo en ese sentido. Pero bueno,
a la vez también me pone muy, muy mal que en la Ciudad de Buenos Aires no pudimos avanzar nada. Totalmente, totalmente. Estaba viendo algunas fotos de estos espacios verdes que publica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de verde no tienen nada, ¿no? O son pura tierra o tienen 70 kilos de cemento arriba, o sea, Sí. está un No, hay un poquitito... problema muy grande que tenemos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna hace 14 años, Sí, recuerden, sí. porque 14 años con un mismo signo político que está asignado y que generó una ciudad asignada y planificada desde la especulación inmobiliaria, cuya contracara es la emergencia habitacional, es decir, miles, cientos de miles de personas viviendo en las villas de la ciudad, incluso las clases medias con problemas para acceder a un alquiler o a una vivienda. Sí. Y la otra contracara de esa especulación inmobiliaria es la falta de espacios verdes. Buenos Aires es una ciudad con peor porcentaje de espacios verdes por habitante como capital del mundo, ¿no? Sí. Y con peor distribución, ¿no? Además, Sí. donde están los pocos espacios verdes interesantes, están casi todos en los mismos lugares, ¿no? Sí. Pero es realmente preocupante, sí, muy preocupante, y que no haya con esta... Lo hemos sufrido cuando yo tengo niños, ¿no? Y cuando dijeron, Sí. bueno, pueden salir una hora a 500 metros. Yo vivo en Almagro, ¿no? En el barrio de Almagro. Sí. Y en el barrio de Almagro, 500 metros no tengo nada. Claro. Entonces salíamos a dar la vuelta a Manzana, una cosa de loco. Sí. Lo mismo los corredores, no sé, yo no tengo nada para ir a correr, no tengo... No, una cosa de claro. loco. Porque, claro, ¿saben cuántos metros cuadrados tengo en Almagro? ¿Cuántos? Menos de 0, o sea, menos de 1, 0,2. Terrible. 20 centímetros de metro cuadrado tenemos en Almagro por habitante. Es decir, si nos juntáramos todos en la plaza de Almagro, Sí. no entraríamos, porque deberíamos estar en punta de pie, porque un pie mide más que 20 centímetros. Claro. No, Es, bien. Es increíble. una cosa de loco. Es Sí, que sí. cuando se impactante, plantea así en términos como numéricos, que es a lo que quizás no estamos tan acostumbrados, sino a como esta idea de que es más un discurso y que los recursos y bla, pero cuando lo pones en términos numéricos es impactante de verdad, o sea, te das cuenta que estamos destruyéndolo, pero a otro nivel. Sí. Totalmente. Eso, a ver, repensar las ciudades se ha pasado, ¿no? La gente que, Sí. los que vivimos, ustedes por suerte están en un estudio, ¿no? Pueden Sí. salir. Sí. Pero Nosotros salimos. ustedes saben que hay, miles de personas que hace 120 días que no salen a Claro, comprar, respetando. Claro. Y hay gente que vive en un departamento, ¿no? De un ambiente contrafrente, Sí. y que el sol, la verdad, que no tiene ningún contacto con la naturaleza. No. Ninguno. Tal cual. Ni siquiera con un rayo del sol. Tal cual. Entonces nos ha hecho reflexionar un poco también eso, ¿no? De cómo vivimos en estas ciudades, cómo hay que replantearse la forma de vivir, etcétera. Porque a ver, Argentina es uno de los países con más urbanidad del planeta, tiene el 92% de su población viviendo en ciudades. Sí. El promedio mundial es 54%. Mirá. No solo eso, el 32% de la población de la Argentina vive en el 0,4% de su territorio, que es el AMBA, Uf. el famoso AMBA que todo el tiempo estamos hablando, ¿no? Porque Sí. es el que tiene el problema del que no podemos salir, del coronavirus, etc. Claro. Esto es invivible e inviable, y algo hay que hacer con eso, hay que replantearse el país, hay que plantear una agricultura con agricultores, que vuelva la gente a las pequeñas y medianas localidades. Para eso tienen que tener tierra, tienen que tener oportunidades de trabajo, tienen que tener oportunidades de buena educación, buena salud, fuera de las grandes ciudades. Claro. Sí. Pero también hay que replantear el modelo productivo. Sí, totalmente. ¿Sabes que lo hablábamos hace poco? Una nota que le hicimos al ex presidente del INTI, Enrique Martínez, el ingeniero. Muy interesante. Hablábamos con él de estos temas, ¿no? De cómo es muy posible generar nuevos sistemas de producción en la Argentina, ¿no? Claro. Acá cerca, en La Plata, en la periferia de La Plata, tenemos un montón de huertas, tenemos un montón de laburo, que puede ser ejemplo para generar un nuevo sistema de producción de alimentos y de abastecimiento también, para que luego no pasen las provincias que tienen que mandar a buscar el alimento hasta tal lado, se le agrega el precio del transporte, el producto es de mala calidad, pasa por no sé cuántas manos, termina en el minorista le pone el precio que se le canta el culo, y se desvirtúan los precios completamente. No es tan difícil, Enrique. No, para nada. A ver, hay pequeñas y medianas localidades en nuestro país que están rodeadas de soja, Sí. en la zona más productiva de nuestro país, y no tienen producción de alimentos, ¿no? Porque la soja no es un alimento. Claro. Total. Y hay ciudades que
los alimentos viajan del mercado central de la ciudad de Buenos Aires, una cosa de loco. Una cosa de 500 kilómetros, cuando uno podría tener un cordón frutihortícola en cada una de estas ciudades, generando trabajo, generando arraigo y generando alimentos sanos, seguros y baratos. Es Total. muy sencillo eso. Y alejando las fumigaciones, todo un efecto virtuoso, interesantísimo, pero se necesita, bueno, un poco de voluntad, bastante voluntad política para transformar esto. Se está haciendo algunas cosas en ese sentido. Sí. La UTT está generando la Unión de Trabajadores de la Tierra, está Sí. generando algunas colonias agroecológicas en Sí. distintos lugares, que es muy interesante. Sí, sí, es Yo muy piola. coincido plenamente con lo de que falta una voluntad, por lo menos mucho más fuerte en términos políticos, pero sí me pasa que también veo que no hay ni que falta mucha conciencia individual Falta también. educación. Sí, lo veo en cosas, o sea, nosotros ahora capaz estamos hablando de cuestiones más genéricas, de lo que es el ambiente en general, y que hay veces que dependemos de decisiones políticas, pero no sé, para ir a un ejemplo individual y más básico, el vegetarianismo o el veganismo, ¿no? Que es una discusión que ha tomado como mucho lugar hace poco. Yo tengo muchas amigas que son veganas, y en términos más individuales, cuando se plantea, no sé, poder empezar a alimentarse de otra manera o empezar a acceder a otro tipo de alimentación, hay excusas muy básicas y que no son reales, como los precios, como el tiempo que te lleva a cocinar determinadas cosas. Y la verdad es que independientemente de lo que uno individualmente pueda pensar o no del veganismo, del consumo de carne, no importa, no ese es el punto, sino también lo que nos cuesta repensarnos individualmente en consumir de otra manera, incluso en la diaria, ¿no? Y en lo individual. Imagínate pensar un sistema de producción en términos masivos, o vivir de una manera distinta en términos más amplios, ¿no? Es como complejo. Está buenísimo, sí, pero, a ver, yo siempre insisto con la salida es colectiva, ¿no? Total. Claro. No es una suma de individualidades Individualidades. o de conductas individuales, Total. sobre todo porque a nivel global, por ejemplo, 100 empresas, solo 100 empresas Sí. emiten el 70% de los gases de efecto invernadero. Entonces, eso hace que podamos nosotros tener hay que tener las conductas individuales coherentes con lo que uno plantea, obviamente, Obvio. pero no alcanza con eso solo, Claro. eso es lo que digo. Claro. Es como, ayer hacíamos un informe sobre cómo le fue a los multimillonarios de América Latina en lo que va de pandemia. Son 70 Claro. los tipos y hicieron 50.000 millones de dólares en estos 3 meses. Increíble. O sea, son Increíble. identificables. Como acaba de decir Enrique recién, son 100 empresas las que generan Claro. todo el Sí, quilombo. sí. Son identificables, es solucionable, y también un poquitito nos quieren marear diciendo no, tenés que tener la responsabilidad como individuo. Y acá Claro. es fácil saber quiénes son. Si somos todos responsables, nadie lo es. Entonces eso Claro. absuelve a los verdaderos responsables, ¿no? Cuando se marca eso de que todos somos responsables de lo que Ujú. pasa en el planeta, Sí. eso absuelve a los que son verdaderamente. Hay una responsabilidad común pero diferenciada, eso se Bien. plantea, ¿no? Sí, totalmente. Estamos Clave. hablando con Enrique Viale, abogado ambientalista, autor del libro Mal Desarrollo, al cual pueden acceder gratuitamente en formato PDF. Enrique, están llegando muchos mensajitos preguntando por el tema de los cerdos que vos mencionabas hace instantes en la nota. Mucha gente no termina de entender por qué esto puede ser perjudicial para nosotros. Tiene un problemón China con los cerdos. Acaba de asesinar no sé cuántos millones de cerdos porque estaban contagiados. Y además tenemos el coronavirus que viene de un animal a el ser humano. Y ahora apareció la gripe porcina africana también en cerdos. Y esto es muy reciente. Y son algunas de las excusas, me parece, ¿no? Por lo cual no. Sí, no la estaría tan peste mal. porcina africana apareció en el 2018, 2018. antes del coronavirus, Sí. y empezó el proceso de que absolutamente incontrolable. Es una peste que tiene más de 100 años, se llama africana porque nació en África, Sí. pero bueno, se mantuvo en otro lado y se había aplacado, y tuvo un rebrote en China muy grande que tuvieron que matar, sí, millones y millones de sus cerdos. Sí. Por lo que ellos son grandes consumidores de carne de cerdo, Sí. y más en un proceso que han tenido en el último tiempo de tanta gente que ha accedido a la clase media, ¿no? Sí. Hay una historia ahí cultural casi en China de que consumir carne es un símbolo de estatus, etcétera, y en esta vuelta y en esta urbanización de millones de personas en China y puestos en clase media, el consumo de carne se ha disparado, además. Ese combo lo que ha hecho es que ellos necesitan lugares
porque en su territorio no pueden por la peste, Claro. necesitan lugares, principalmente en el sur global, Sí. para criar sus cerdos para comérselos, ¿no? Es bastante sencillo. Claro. Para eso están buscando en otros lugares del planeta, otros países, que será Argentina y serán otros, Sí. para instalar directamente sus granjas, ¿eh? No es que compran nuestra carne. Claro. Y nosotros con nuestros productores veremos si exportamos más. Más allá de y después damos el debate ético, ¿no? Ese es otro. Obvio, obvio. Sí, sí. Digo, son como varias aristas que tiene esto. Pero entonces lo que quieren directamente es, y lo que se está negociando es que 20 mega granjas, pero mega Sí. granjas, manejadas, construidas por ellos, Sí. para el consumo de la carne de ese país, ¿no? Y eso se está vendiendo como el nuevo El Dorado, ¿no? De nuevo, esto Sí. es lo que nos va a salvar, es Sí, la nueva vaca muerta, el digo cerdo muerto. Sí. Esto en el medio de una pandemia, como dijiste vos, lo dijiste mejor que nadie, cuyos orígenes es un virus zoonótico, es decir, que saltó de los animales a las personas. Sí. Es decir, nos vamos a convertir en una fábrica de pandemias en el marco de esto. La verdad que es impensado. Yo la verdad que cuando lo escuché por primera vez dije, esto no puede ser que hagamos lo mismo. Bueno, y eso va tomando fuerza y cada vez está peor. No, tremendo. Entonces, esa es una de las aristas. Después está obviamente la lista de crueldad animal, etcétera, Obvio. que son como debates paralelos. Pero para mí la principal es esa y también los dos modelos, ¿no? Claro. Son modelos prácticamente lo mismo, son enclaves de exportación. Sí. Ni siquiera, incluso hasta los productores nacionales deberían estar preocupados con esta metodología. Totalmente, ya nos pasó con la soja aparte. En un momento ellos tenían su suelo arruinado por la soja, porque recordemos que la soja, si no me equivoco, es a los 10 años ya te deja el suelo completamente arruinado, sin minerales, y empezaron a mandarnos soja a nosotros. Hoy tenemos más soja que cualquier cosa en la Sí, Argentina. Van compramos, destruyendo su propio país y nos lo van importando a nosotros. Es más o menos como hacen los yanquis con la inflación. Ellos emiten y la inflación la terminan teniendo que pagar los países del tercer mundo. Claro. Los chinos nos están haciendo un poquito eso con sus quilombos ambientales. Sí, y si fuese Estados Unidos lo mismo, ¿no? Porque Claro. ahí también salió como diciendo, nosotros son modelos como coloniales, Claro. modelos de reprimarización, etcétera. Es un debate muy largo, ¿no? Pero Sí, sí. no es que, digo, entendamos cómo es la metodología. No es que nos van a comprar y nos vamos a exportar más con nuestros productores, sino que son como instalar en nuestro territorio directamente las granjas. Eso es muy importante, la Claro. diferencia es abismal. Es abismal. Vos hay un montón de cosas, qué significa los gases de efecto invernadero de estos millones, porque lo que se pretendía se pretende, eso es lo que dijeron, era aumentar 14 veces la producción, lo que produce Argentina, una locura. Una locura. ¿No? Absolutamente insostenible, y bueno, y eso tiene que ver con un montón de cosas, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Repensar los modelos productivos de nuestro país. Totalmente. Interesantísima charla con Enrique Viale. Les recomiendo leer Mal Desarrollo. Está gratuito en internet. Pueden bajarse el PDF y lo leen, tipo ebook. Está muy bueno, muy interesante. Y lo recomiendo para los que se quieren profundizar en estos temas. Picó mucho esta charla entre la audiencia. Se ve que son temas de los que no hay tampoco mucha información, Enrique. Entonces, la gente no encuentra respuestas para este tipo de preguntas. Sí, la cuestión ambiental ha sido invisibilizada, ninguneada, Sí. Ridiculizada. Ahí hay un paralelismo, se quiere, con el movimiento feminista, ¿no? Tal cual. Que un día el movimiento feminista venía despacito, años de lucha, años, en la soledad, ridiculizados también, Sí. ¿no? Se hacían chistes con eso, Tal cual. hasta que un día explotó, ¿no? Sí. Yo siento que el movimiento ambientalista está en eso, ¿no? Sí. Ahora se quiso ridiculizar estos días con eso y la reacción en las redes fue muy fuerte y Sí. tuvieron que dar marcha atrás. Hay un paralelismo muy grande, yo siento, en eso, lo hablo siempre con compañeras feministas, etcétera, Sí. de cómo hay un paralelismo en eso, ¿no? Que primero se lo ridiculizó, se lo ninguneó, pero bueno, tuvimos Mendoza en diciembre, cuando paró una pueblada en una provincia, Sí. algo que ya había ocurrido en un gobierno que había recién asumido, con muchos votos, etcétera, y la gente se paró en las calles y dijo, no, me van a modificar la ley que protege el agua. Sí. Y ahora con esto también, yo le digo, nosotros empezamos con esto de a cuestionar el tema del acuerdo con China por los chanchos. Sí. Tenemos más de 200.000 firmas en una semana. Es impresionante, sí, Sí. y una respuesta en las redes absoluta, que no era esperado ni siquiera por nosotros, ¿no? Que sabíamos que iba a haber una reacción, pero no a este nivel. Creo que ya
está rompiendo los microclimas, y ya la cuestión ambiental atraviesa todo. Sí. Como atraviesa el feminismo, ¿no? Ya no, Sí. no es una cuestión de un compartimiento estanco, eso es otro paralelismo también. Sí. Cuando pensamos economía, etcétera, tenemos que pensarla con mirada ambiental también, ¿no? Socioambiental. Sí, Total. totalmente. Y lo veo mucho en les niñes, la verdad. Ya, Terrible. ya se crían, bueno, vos sos padre, pero me imagino que lo verás, aparte, nada, sos un combatiente de esta lucha. Sí, yo lo veo con los jóvenes, ¿no? Los Sí. y las jóvenes Sí. por ejemplo, por el clima, Sí. que son chicos y chicas de 18, 19 años, 20, Sí. y el chip es totalmente distinto, además súper preparados y dispuestos a dar la batalla. Sí, Y total. militantes y todo, y no paran, tiene una energía Sí. que le vino bárbaro al movimiento ecologista para renovarse, ¿no? Sí, Porque sí, total. importante. Esas son las cositas que dan esperanza cuando uno ve que, bueno, se repiten las mismas historias, cuando uno dice, ya no pasó con los ojos, ahora pasa con los cerdos. Bueno, por suerte Claro. en el futuro tenemos una pibada ahí Sí, a más pleno. consciente. Más consciente por lo menos. Y eso es un cambio, la verdad que es algo para felicitarse también como sociedad, ¿no? Enrique, te agradecemos muchísimo Mucho. por tu tiempo, no te jodemos más, seguramente te estaremos llamando porque este tipo de cosas van a seguir sucediendo, Sí, hay un montón de lamentablemente. gente pidiendo que repitamos el nombre del libro. Mal desarrollo, mal Que desarrollo. quieren leerlo. Lo buscan así. Si ponen mal desarrollo en PDF en Google, lo van a encontrar, Bien. que está libre. Nosotros acabamos de escribir otro libro que va a salir en septiembre. Sí, ¿cómo se llama? Con Maristela Esbampa. Muy bien. Así que estamos... ¿Sobre ahí. qué, El Enrique? colapso, y es sobre... Es como sería... Mal desarrollo ya tiene sus cuantos años, 5 años. Sí, Y este es un libro... El colapso ecológico ya llegó, sí. como una brújula para salir del mal desarrollo. Muy Estamos en bueno. algunas- Muy bueno. Así que ese va a estar en septiembre. En septiembre de Seguramente este fines año. de septiembre, sí. Muy bueno. Es como la Esperemos 2. Sí, esperemos poder presentarlo en vivo y en directo, pero bueno, Ojalá. no parece. No Si pareciera. si no acá, en Ya Fue lo Si pueden no lo presentar. presentamos Sí, acá. obviamente, Que es medio obviamente, como en seguro. vivo, ¿o no? Seguramente. Enrique, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias, un gran abrazo. Gracias a Saludos. vos. Abrazo grande. Enrique Viale, abogado ambientalista, un luchador de estas causas y un orgullo para nosotros poder comunicarnos con él para desasnarnos un poquitito sobre estos temas que son importantes, viejo. Y muy interesante. Muy Y interesante. es eso lo que vos decís, desasnarnos. La verdad es que hay un nivel de ignorancia muy fuerte. Sí. Y porque sí. también, como decía él, más allá de que quizás el 70% de la contaminación es generada por solamente 100 empresas, Sí. hay evidentemente mucho interés detrás de que el tema ambientalista no se sepa para el Estado, para un montón de productores. Tal cual. También, Multinacionales. más que allá están de que detrás. obviamente las tareas colectivas, desde lo individual, somos muy creyentes de esta idea de que los recursos Son naturales infinitos. son infinitos, ¿no? Sí. Digo, yo siempre lo digo, yo la verdad es que en un montón de cosas, por ejemplo el agua cuando me baño, la verdad es que tengo una conciencia ecológica nula. Claro, claro. Y entonces como desde ahí, viste, a veces parece que no te conviene dar esa discusión, Sí. ¿no? Como en lo individual también, como no, bueno, no querés dar esa discusión porque en lo personal tampoco te conviene y entonces ahí se hace como una bola de ignorancia y de no ganas de discutir estos temas, pero que son claves y que los recursos no son infinitos. Tal Y no cual. solo no son infinitos, sino que los estamos haciendo mierda y ya nuestros nietos o bisnietos no van a contar con mucho de lo que nosotros contamos si no Total. hacemos algo ya. Total, cosas en lo cotidiano, como Ya. acceso al agua, ese tipo de cosas están cambiando a ritmos aceleradísimos. Y Exacto. tiene mucho que ver eso que conversábamos también con él, ¿no? La presentación de estos temas en los medios de comunicación es de un lado derrotista absoluto. Sí. Como ya no hay nada que hacer, está hecho mierda todo, sí, generemos sigamos conciencia. haciendo mierda. Exacto, así que sigamos produciendo plásticos, sigamos sin identificar esas 100 empresas que generan todo el calentamiento global. Y son 100 empresas, ni siquiera te estoy diciendo son 6.743.000 empresas, son 100. Total. Es como los millonarios que hablábamos ayer, son 73 multimillonarios Y que tienen nombre y apellido, tienen sabemos nombre y cuáles apellido, son. sabemos qué empresas son de ellos. Es fácil, chicas, es fácil. Lo que falta es un poquito de voluntad política.